esperar en ti. Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Queridos amigos, hermanos, muy buenos días en esta mañana de domingo 14 de noviembre. Es un gusto, un privilegio poder llegar a ustedes a través de esta señal. Un abrazo cordial para cada uno de ustedes y queremos en este tiempo traerles la palabra de Dios, una palabra de aliento en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y precisamente hablando de palabra de aliento, permítame recordarle que en el mes de noviembre y diciembre estamos teniendo una temática y es la siguiente: experimentando y expresando la fe en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis. Y hoy nos toca hablar, hoy domingo 14 de noviembre nos toca hablar sobre la fe es la certeza de lo que se espera. El tema de hoy es la fe es la certeza de lo que se espera. Y a modo de introducción, permítame decirle
que hoy vamos a hablar sobre qué es la fe. ¿Qué es la fe? Yo tengo una expresión, un término para poderle compartir de esta manera. Es confiar en Dios, es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera de parte de Dios. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Eso es la fe. Ahora, permítame también compartirle que también está la fe natural, la fe del hombre, del ser humano común, ¿verdad? La gente, o al menos en el mundo cristiano, también tiene fe, y otras personas de otras culturas que tienen otros dioses tienen su tipo de fe. Pero quisiera yo un poco basarme a la fe en el cristianismo. Hay muchas denominaciones y religiones, y usted sabe que en ciertas temporadas del año también hay ciertas costumbres, y la fe se fervoriza más, se vuelve más fuerte, más profunda, más sentida, a tal punto que algunas personas cambian de ropas en ciertos tiempos, tienen su fe fijada en ciertas imágenes, ¿verdad? Y tienen ciertos ritos o actos que hacen para agradar a Dios. Es su forma de creer, ¿verdad? Algunos tienen por costumbre, y con respeto lo digo, tienen sus imágenes, tienen sus tradiciones, tienen sus costumbres, ¿verdad? Tienen sus creencias que muchas veces datan de sus parientes de muchos años atrás. Más que nada lo llevan como una tradición, Pero yo quisiera hablarte en esta mañana sobre la fe bíblica. La fe bíblica. La fe que viene por la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que primeramente nosotros vamos a poder conocer a Dios. Dios va a ser revelado a través de su palabra. Uno conoce los atributos de Dios a través de la palabra. Conoce que es amor, que es un Dios misericordioso, que es un Dios todopoderoso, que es el creador del universo. Lo conocemos por la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que conocemos la verdad. Sabemos que Jesucristo murió en una cruz por nosotros, que el Dios Padre envió a Jesucristo a salvarnos. Por eso que la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es ahí cuando nosotros, nuestra fe, al entender la palabra de Dios, al ser revelada en nuestra mente y nuestro corazón, aceptamos de manera libre y soberana la salvación de Jesucristo. Permítame en esta mañana, de manera breve, comentarle 3 aspectos importantes en cuanto a la fe bíblica, de la cual hoy compartiremos. Número 1, permítame decirle, la fe bíblica se experimenta. Número 1, la fe bíblica se experimenta. Y esto habla porque necesitamos aprender, escuche bien, aprender a confiar en Dios. Uno no llega a tener la suficiente fe si es que no aprende en la vida a ejercitar esa fe, esa confianza en Dios. Y ahora, eso lo vamos a lograr a través de las circunstancias que vivimos. Usted se preguntará, ¿por qué pasamos momentos difíciles? ¿Por qué pasamos por momentos duros? ¿Por qué pasamos por momentos dolorosos? ¿Por qué pasamos por momentos de cierta incertidumbre? ¿No es que Dios tiene el control de todo? Por supuesto que sí. Dios permite las circunstancias que usted y yo vivimos para que podamos acrecentar nuestra fe. Muchas veces queremos hacer las cosas o hemos querido hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos. Y usted se ha dado cuenta que no es posible alcanzar una solución. ¿Qué le queda o qué nos queda? Es buscar de Dios. Lo correcto sería que lo primero, cuando se presenta una circunstancia difícil, es acercarnos a Dios. Pero muchas veces, después que agotamos toda posibilidad, es cuando recién buscamos de Dios. Y cuando buscamos de Dios, encontramos una respuesta a nuestros temores, a nuestras dudas, a nuestro dolor. Hay consuelo en la palabra de Dios, hay dirección en la palabra de Dios. Y es a través de las circunstancias que nosotros vamos a ir, permítame decirle, aprendiendo a confiar en Dios. Es a través de los momentos, de las circunstancias difíciles. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que conocen a Dios, lo conocen por su palabra. ¿Usted conoce la palabra de Dios? ¿Usted vive la palabra de Dios? ¿Usted pone en práctica la palabra de Dios? Entonces usted es uno de los que ama a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no solamente las buenas. Si usted es un hijo de Dios que busca hacer la voluntad de Dios, téngalo por seguro que Dios va a permitir en su vida, en mi vida, que pasemos por momentos de prueba, de dificultad, circunstancias de repente dolorosas, porque es a través de ellas que nuestra fe va a ser ejercitada. Vamos a aprender a confiar en Dios a través de las circunstancias. Pero esta fe bíblica también está sujeta a la voluntad de Dios. Ojo con esto, esta fe bíblica está sujeta precisamente a la voluntad de Dios. Y primera de Juan capítulo 5 versículo 14 va a decir lo siguiente, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no a mi voluntad, a su voluntad, Él nos oye. ¡Qué tremendo! Si algo usted quiere pedirle a Dios, y si lo hace conforme a la voluntad de Él, Él responde. Muchas veces pedimos cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere. Recuerda que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y si muchas veces no nos da, es porque Él tiene cosas mejores, tiene otros planes para tu vida y mi vida. Recuerda eso, Dios siempre está con nosotros, no nos deja, no desampara a sus hijos. Pero nosotros tenemos que entender que lo que pidamos a Dios tiene que estar supeditado a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, la fe bíblica tiene que estar supeditada, expuesta, sometida a la voluntad de Dios. Eso es importante. Número 2, la fe bíblica se manifiesta. Número 2, la fe bíblica se manifiesta. Habíamos hablado que número 1, la fe bíblica se experimenta a través de las circunstancias, pero la fe bíblica también se manifiesta. Y esto es que lo que Dios permite en la vida del hombre. Permítame usted hablarle rápidamente sobre el Antiguo Testamento. Y vamos a encontrarnos con un personaje muy conocido y muy querido. Y este es el personaje de Abraham. Abraham fue llamado el padre de la fe. Abraham, cuando estaba con su esposa, con Sara, dice que ellos se encontraban en Ur de los Caldeos. Y Dios le habló y le dijo: Abraham, sal de la casa de tu padre y ándate a la tierra que yo te mostraré. Nosotros conocemos la historia, sabemos muy bien qué sucede, cuál es el final. Pero en ese momento Abraham no tenía ninguna Biblia, ningún documento escrito, solamente escuchaba la voz de Dios y por fe, sin ver nada, él fue al lugar donde Dios le había dicho. Eso es fe. No veía nada, pero él creía. Como le comentaba hace un momento, es estar convencido de que algo existe aun cuando no puede ver. Y eso es lo que le sucedió a Abraham. Abraham fue hacia donde Dios le dijo. Del mismo modo, sabemos que Abraham, aún en su vejez, junto con su mujer, no podían tener hijos. Más aún su mujer era estéril. Sin embargo, Dios le dijo que le daría una descendencia. ¿Sabe? Abraham creyó. Y cuando le dio el hijo, Dios le dijo: ¿sabes qué? Sacrifica ahora a tu hijo Isaac. Usted se imagina en ese momento, cuando iba camino al monte Moriah a sacrificar a su hijo, lo que pasaba por la mente y el corazón en ese momento de Abraham. Sin embargo, en medio de ese dolor, él sabía que Dios iba a hacer algo. Algo iba a hacer Dios. Y su fe estaba en Dios. Y él obedecía a Dios mientras Dios hablase. Y esa era fe. Creerle a Dios, creer en la palabra de Dios. Es cierto que hoy Dios no nos puede hablar audiblemente a usted y a mí. Ya quisiéramos, ¿verdad? Pero ese mismo Dios nos habla a través de su palabra. A través de su palabra nosotros podemos aprender a tener esa fe bíblica en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está el pensamiento, la voluntad, la decisión de Dios. El consejo de Dios lo encontramos. Así como Abraham tuvo ese consejo de parte de Dios, hoy nosotros tenemos el consejo de Dios a través de su palabra. Ahí encontramos esa fe de Abraham. Dice, permítame leer lo que dice Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios. Escuche bien, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que creyó
fue considerado como algo justo. Y dice algo más, y fue llamado amigo de Dios. Oiga, para ser llamado amigo de Dios tiene que haber una estrecha relación, conocerse bien, querer estar siempre juntos. Yo no sé si eso pasa con nosotros. Yo no sé si eso pasa con usted. Yo no sé si usted tiene ese deseo de querer caminar junto con Dios, de poder hablar con Dios. Y usted me dirá, ¿cómo lo hago? Pues a través de la oración. Usted puede hablar y decirle lo que usted quiera a Dios. Usted puede leer la palabra de Dios y Dios le va a hablar a través de la palabra de Dios. Es ahí donde usted va a conocer a Dios, a través de su palabra. Y es ahí donde nosotros empezamos a hacernos amigos de Dios, cuando más entramos en esa intimidad y empezamos a conocerlo mejor y anhelamos estar más tiempo con Dios. Yo quiero llevarlo a otro ejemplo, en el caso de la mujer del flujo de sangre, Nuevo Testamento ahora. Jesús pasaba y dice que esta mujer que había gastado tanto dinero en ser curada y nadie lo había curado, había gastado mucho dinero y había pasado largos años esperando una respuesta, una solución que nadie le pudo dar. Sin embargo, cuando supo que Jesús pasaba, ella en medio de la multitud que se apretaban, dice, si tan solo tocare su manto, seré sana. Ella creía, tenía fe profunda de que si llegaba donde Jesús, ella podría ser sana. Dice que ella entre el esfuerzo llegó, le costó seguro, pero llegó a tocar su borde de su manto. Y en un momento Jesús dijo, alguien me ha tocado. Sus discípulos le dijeron, Señor, ¿dices que alguien te ha tocado si ves que la multitud te aprieta? Y Jesús les dijo, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. La mujer, al ser descubierta, lo único que le tocó es confesar y decir, yo fui Señor. Jesús se maravilló de esta mujer por la fe plena que tenía en Él. Esa fe que muchas veces nos falta a nosotros. Esa fe en la aflicción, en la necesidad, en el momento más difícil en el cual necesitamos acercarnos a Dios. Oiga, Dios permite las circunstancias difíciles para que nuestra fe pueda crecer. Es un proceso que vamos logrando en el tiempo, que Dios permite en medio de las circunstancias, para que usted y yo aprendamos a confiar en Dios. Es verdad que la palabra nos revela sobre la fe, pero fe no solamente vamos a tener por leer, sino que necesitamos ejercitar esa fe, madurar esa fe, y Dios lo va a permitir a través de las circunstancias, de las pruebas, de las aflicciones, del dolor, de la necesidad, de la soledad. Es ahí cuando nosotros clamamos a Dios, aprendemos a confiar en Dios, aprendemos a esperar en Dios, y Dios en ese momento, en la soledad, en la incertidumbre, en ese momento Dios empieza a respondernos. Y es ahí donde nuestra fe va creciendo, a través tal vez del dolor, a través tal vez de la soledad, a través donde no hay respuesta. Es ahí donde Dios empieza a manifestarse, y es así como nuestra fe empieza a crecer. Permítame en esta mañana hablarle en tercer lugar sobre la fe bíblica se recompensa. No solamente la fe bíblica se experimenta, no solo la fe bíblica se manifiesta, sino que la fe bíblica, escuche bien, la fe bíblica se recompensa. ¿Y sabe cuándo se recompensa esa fe bíblica? Cuando aprendemos a creer en las promesas de Dios. ¿Y dónde están esas promesas? Están en la palabra de Dios. Y esto pasa por el conocer la palabra de Dios. Cuando yo entiendo, cuando yo estudio, cuando yo paso tiempo leyendo la palabra de Dios, es cuando yo conozco de Dios, cuando lo empiezo a conocer tal como es Él. Todos sus atributos, todo lo que Él tiene para mí. Me maravillo al entender lo que dice la palabra de Dios. Es ahí donde yo entiendo, tengo paz, tengo confianza, tengo seguridad. ¿Por qué? Porque Dios me da esa seguridad que me revela a través de su palabra. Es Él hablándome a través de su palabra. Es interesante que esta fe bíblica se recompensa cuando nosotros creemos a las promesas que Dios tiene en la Biblia. ¿Sabe? Hay innumerables promesas para usted, para su vida, para su familia, que están en la palabra de Dios. Que están en la palabra de Dios, que Dios tiene para usted. Permítame tocar lo que dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible, escuche bien, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible
que usted y yo podamos agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que tener una fe estable, una fe segura y una fe que se va a manifestar a través precisamente de los momentos álgidos, difíciles, dolorosos, de prueba que hoy vivimos. Usted se habrá dado cuenta que hoy vivimos momentos o tiempos difíciles que jamás, tal vez en la historia de la humanidad, hemos vivido. Esta pandemia ha colapsado todo, ha volteado todo el mundo educativo, laboral, sanitario, político, todo a nivel mundial. Y ha generado un caos mundial. Sin embargo, en medio de todas estas cosas, es donde nuestra fe tiene que salir a relucir. Es ahí donde nuestra confianza tiene que estar. Hemos venido hablando sobre la pandemia durante casi 2 años. Y en estos 2 años usted se habrá dado cuenta que Dios siempre ha sido fiel. Dios ha sido fiel siempre en nuestras vidas. Dios se ha manifestado en su hogar, en su familia, a través de la provisión económica, a través del cuidado, a través de esa relación, de ese tiempo que hemos tenido para poder valorar en la familia. Entonces, damos cuenta que la fe bíblica se recompensa cuando nosotros creemos en sus promesas, y no solamente cuando creemos, sino cuando vivimos esas promesas, cuando yo me apropio de esas promesas. La Biblia habla no solamente como un ente histórico, sino la Biblia habla de manera personal. Para mí se dirige y me dice, yo tengo para ti estas ricas promesas, tiene el Señor. Dios nos ofrece grandes cosas en su palabra, nos ofrece seguridad, nos ofrece amor, nos ofrece confianza, nos ofrece bendición. Pero ¿sabe? Necesitamos de parte de nosotros poner la obediencia manifiesta hacia Dios. Obedecerle a Dios en medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la incertidumbre. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Finalmente, la fe bíblica se recompensa al creer en su Hijo Jesucristo. Qué hermoso y importante esto. Al creer en su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es esa recompensa? Hablamos de la recompensa de la vida eterna. Lo que Dios tiene para nosotros eternamente. Hoy ciertamente nos fijamos mucho en las cosas que podemos tener material y temporalmente en este tiempo. Pero el cristiano, el verdadero Hijo de Dios, debe estar anhelando las cosas que Dios tiene en el cielo eternamente. Porque aquello que nosotros tenemos hoy en día aquí en la tierra, visiblemente, palpablemente, permítame decirle que todo es temporal. Aún el cuerpo que usted tiene de carne, que tiene usted, eso es temporal, eso se acabará. Pero ¿sabe lo que Dios tiene allá en el cielo para nosotros? Eso es eterno. Desde que nosotros aceptamos a Jesucristo, es que tenemos la vida eterna ya ganada. No por mérito propio, sino porque Jesucristo nos quiso dar ese regalo tan grande de amor, de misericordia. Y por eso decía que la fe bíblica es recompensada cuando nosotros creemos en Jesucristo. Dios recompensa con la eternidad. Y permítame finalmente leer lo que dice en 1 Juan 5:13. Dice lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mire qué precioso es esto. Qué precioso. La recompensa de la vida eterna al haber creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Se da cuenta, y el creer en Jesucristo pasa por esa fe, por leer la palabra, por conocer de Dios y de haber aceptado en mi corazón de manera libre, de manera espontánea a Jesucristo. Entender por la revelación de la palabra que Jesucristo vino a morir en una cruz para darme salvación. Y sabe, la mejor recompensa de esta fe bíblica es que tendremos vida eterna. Es decir, que nosotros no estamos supeditados a esta vida aquí en la tierra, sino que cuando dejemos este cuerpo, esta vida, otra vez lo digo, estaremos con el Señor eternamente para siempre, y no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más dolor, no habrá más llanto ni lamentación, sino que cuando estemos con el Señor será lo más hermoso que podamos experimentar. Tal vez palabras humanas para poder expresar eso no las haya, pero sí tenemos esa fe y esa confianza que esa recompensa vendrá en su momento y podemos estar con el Señor eternamente. En esta mañana hemos hablado sobre la fe. Es la certeza de lo que se espera.
Y hemos hablado de 3 puntos importantes. Dijimos que la fe bíblica se experimenta. Número 1, la fe bíblica se experimenta. Número 2, la fe bíblica se manifiesta. Número 2, la fe bíblica se manifiesta. Y número 3, la fe bíblica se recompensa. Querido hermano, hermana, como cristianos estamos llamados, usted y yo, a pasar por diversas pruebas en esta vida. No estamos llamados a una vida cristiana de gran comodidad, de esplendor ni nada. El cristiano, algo que lo identifica, son las pruebas que va a vivir a lo largo de su vida. En medio de esas pruebas, nuestra fe y nuestra confianza en Dios está puesta totalmente, o debe estar puesta totalmente, en medio de las circunstancias que hoy podamos estar viviendo. Lo que yo quiero decirle, que en medio de esas pruebas que usted tal vez esté pasando, quiero decirle que Dios nunca falla, que Dios es fiel, que en medio de las circunstancias que usted puede estar viviendo, del índole que sea, de la circunstancia que sea, Dios nunca falla. Dios quiere que nos acerquemos con un corazón sincero, que pongamos nuestra confianza, nuestra fe, esa fe bíblica puesta en Él. Manifiéstela en oración. Dígale usted a Dios lo que siente, lo que usted está pasando, lo que usted necesita. Dígale creyéndole de todo corazón, como algo que aún no ve, pero usted lo cree. Dígaselo a Dios en oración. Y estoy seguro que, como dice también su palabra, lo hemos visto, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pídale conforme a la voluntad de Dios, porque estamos seguros que Dios oirá. Oramos. Te damos gracias, bendito Dios. Amado Señor, gracias Señor de los cielos, por esta mañana, por tu palabra. Gracias Señor, porque a través de la Biblia nos reflejas, nos revelas esta fe bíblica, Señor. La fe que viene por el creer, la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Gracias Señor, porque esa fe que nosotros hemos adquirido viene producto de las experiencias de repente dolorosas, difíciles que hemos pasado a lo largo de nuestra vida. Pero Señor, que redunda en esa confianza plena puesta en ti. En medio donde el mundo, Señor, de repente pone su confianza en lo humano, en lo material o en lo económico. Nuestra confianza, Señor, está puesta en ti, bendito Dios. Querido hermano, amigo, que nos estás oyendo, que estás orando, ahí en tu oración dile al Señor: Señor, enséñame a confiar en ti. Ayúdame, Señor, en mi fe, a confiar en medio de mis momentos difíciles. Te entrego mis momentos difíciles. Te entrego, Señor, esta carga difícil, lo que estoy viviendo. Te lo entrego a ti, Señor. Ayúdame a confiar. Manifiéstate en mi vida, bendito Dios. Sé que tú existes, tú eres real. Manifiéstate, Señor. Ayúdame en mis momentos difíciles de lucha que estoy viviendo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por medio de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que tengamos un bonito día. Bendiciones, hasta la próxima. Señor, enséñanos a esperar en ti en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y espero.